Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del tiempo en el que mires este video. Ahora estaremos hablando y discutiendo mediante este reportaje sobre un suceso icónico en la historia de México, la Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles inició el año de 1827, 6 años después de la consumación de la independencia de México. Sucede al firmar un acuerdo con Francia para buscar la regulación entre ambas naciones. Esto se llamó declaraciones provisionales. La pregunta del millón es sin duda el origen de este conflicto. ¿Por qué se le llama la Guerra de los Pasteles? Pues bueno, en el año de 1832 un francés que poseía un restaurante en México pues se rebeló contra las autoridades debido a que unos mexicanos se habían ido sin pagar unos pasteles del restaurante. Relación directa con los pasteles, esto no significa que pues haya habido pastelazos o una guerra entre comida como muchas personas creen, y es probablemente uno de los mitos más populares al respecto. Otra versión del origen de la guerra de los pasteles menciona que tras la primera intervención francesa, comerciantes franceses se fueron a quejar con autoridades de México debido a que los mexicanos causaron daños en sus negocios de por lo menos 600,000 pesos en aquella época y querían buscar la manera de obtener un trato donde pudieran regular los daños o enmendarlos. Y es que en este reportaje estaremos hablando de algunos puntos muy importantes como las causas y las consecuencias más precisas, los personajes más importantes de aquella época y aclarar por supuesto algunos mitos que hasta la fecha aún siguen existiendo. Es importante que como mexicanos también tengamos el conocimiento de el contexto y el entorno y la situación respecto a la Guerra de los Pasteles, ya que por lo general solemos centrarnos en la independencia, en las guerras mundiales, pero realmente la Guerra de los Pasteles pues es un suceso muy importante en la historia de México que debemos de tener conocimiento porque al final de cuentas es parte de la cultura general de cada persona. Esta guerra se originó debidamente a varios roces diplomáticos entre el gabinete mexicano y el embajador francés Antonio Louis de Foulis. Un pastelero francés de apellido Remontel, que vivía en Tacubaya, cerca de la Ciudad de México, exigió el pago de 60,000 pesos. Esto por el daño que ocasionó algunos oficiales del ejército mexicano en su restaurante. El gobierno mexicano decidió declarar la guerra enviando a López de Santa Anna como comandante de las tropas locales. Otro punto importante que se olvidó comentar es que por otro lado, el bando francés envió a Baudin, quien tenía un ejército de aproximadamente 1,000 soldados en tierra que se aproximaban a las tierras mexicanas. Ninguno de los bandos resultó el vencedor. A México lo dejaron sin alternativas, ya que en Texas se temía que fueran víctimas de las agresiones de los franceses. Así que ganó la guerra Francia. El rey de Francia hizo un pacto de paz el 9 de marzo de 1989. Un mito sobre esta guerra es que se dice que un asalto a una pastelería fue la causa de esta invasión francesa. Y con el paso del tiempo le dieron cuerpo al mito hasta volverlo historia. Esta guerra fue la primera intervención francesa en México. Empezó el 16 de abril de 1838 y terminó el 9 de marzo de 1839. Las causas de la Guerra de los Pasteles nos llevan al año 1821, en donde, aunque México logró la independencia de España, el país se encontraba en un estado de inestabilidad. Estas circunstancias de desorden empezaron a causar numerosos conflictos internos. En medio de la gran anarquía que reinaba sobre México, distintas facciones empezaron a competir entre sí para asirse del poder. Estas circunstancias de desorden político, económico y demográfico se hicieron notar no solo a nivel interno, sino también internacional. Por otra parte, en el año 1828 se presentó un conflicto entre el presidente Guadalupe Victoria y el gobernador Lorenzo Zavala. Estos enfrentamientos dieron la victoria a Zavala, quedando bajo la presidencia de México Vicente Guerrero. En medio de estos enfrentamientos y disturbios, muchos comerciantes resultaron afectados, tanto como mexicanos como extranjeros. Esta situación causó un gran malestar entre los comerciantes debido a que no recibían ningún tipo de compensación material. Las consecuencias de la Guerra de los Pasteles. Para la época en la que se desarrolló la Guerra de los Pasteles, México era un punto importante en la economía en el continente americano. De hecho, era uno de los proveedores más importantes para países como Inglaterra, por lo que al presentarse el ataque contra el país americano, los ingleses se vieron obligados a intervenir. Dejó un saldo de más de 100 heridos y 90 muertos.
Para los franceses, este conflicto significó que debían regresar la flota de barcos de guerra que habían capturado, que pertenecía a la Armada Mexicana. El acuerdo de paz tuvo serias repercusiones económicas. El gobierno de Francia le exigió a México cancelar el total de 600,000 pesos a razón de todo perjuicio que hubieran recibido aquellos ciudadanos franceses con residencia en México. Estas medidas supusieron para los mexicanos una crisis que hizo más lenta la recuperación que la ciudad de Veracruz había sufrido durante el ataque de Francia. Durante aproximadamente 20 años, Francia ejerció un poder en la economía de México. La Guerra de los Pasteles le permitió a Santa Anna desarrollar un papel importante como líder militar. La participación que tuvo en este conflicto le permitió ser un personaje reconocido para después convertirse en presidente y dictador del país. Aunque había estado del lado que fue derrotado, su participación le acreditó las credenciales suficientes como para ser una figura importante de México.